Hola, muy buenas, gentecilla. Hoy tenemos vídeo especial. Bienvenidos al canal de Lucky Gamers. Yo soy Pepelu, él es Remy, y vengo aquí a contaros un poquito lo que tenemos. Tenemos un meta que empieza a definirse, que empieza a ser ya chichoso. Ya empieza a evadirse un poco, a difuminarse esa estela de ideas especiales, y empieza a haber mandangón. Empieza a haber aquí ya mazos muy establecidos, mazos que reinan, mazos que dejaron de reinar, y vamos a verlos un poquito. Como sabéis, esto pues es data que ha sacado el equipo por completo. Yo soy una cara, pero aquí el trabajo es de todos. Y sin más dilación, empezamos eligiendo. Voy a ir por orden, ¿vale? El primero sería azul plata. Azul plata, pues es una barbaridad. Es probablemente el mejor mazo que ha existido en Lorcana actualmente. Bueno, después de Baki. Mala suerte, chicos. Lo interesante de este mazo es que hay varias formas de jugarlo. O sea, no es solo una lista establecida, sino que esta combinación de colores es súper poderosa, pero tiene varias listas, varias formas de poderse jugar, y es algo que me llama muchísimo la atención, es algo que agradezco mucho, que empiecen a verse diferentes arquetipos dentro de cada color de tinta. En un principio pues solo pasaba con el azul rojo, que teníamos pues la Burn, una pues más tirada a ítems, que pues como la que ganó en Bolonia. Luego estaba la Season Ice, pero el resto de mazos la verdad es que no tenían esa posibilidad, y ahora se está viendo que el juego entra en una complejidad muchísimo mayor, y eso mola un montón. Vale, vamos a comentar un poquito alguna lista de Steel Sapphire, ¿de acuerdo? Tenemos por aquí esta listita de aquí, que es pues la menos de ítems, ¿vale? Ya hemos visto, esta se llama, o le suelen llamar la kiwi. Hemos visto que en un principio del meta esta baraja pues ya existía, pero no tenía estos números tan dispares y estas techs que se están viendo ahora. Por ejemplo, cosas que vemos muy interesantes es la edición de la Mulan, que al principio del set ya se probó, pero empezó a verse menos y empezaron a meterse cartas como el Captain Hook y demás. Vemos que ha vuelto, junto a esas Calhoun, una de las mejores cartas para el agro y midrange de plata, sin lugar a dudas. 2-3-2 entintable, resist, es un mini efecto de Robin, es increíble. Vemos aquí que sí, cierto que al ser un mazo que es un poco agresivo, implementan un par de dogs. He visto listas que llevan hasta 4 y es bastante locura, porque la convierten un poco en una Blue Songs, con mucha mina, con 4 minas, con los dogs. Hace así un poco de Dwarf Mine, pero en versión Zafiro. Mola muchísimo. Vemos que tenemos los Smiths, que con estos Cogwork pues podemos hacerlos bastante inmortales. Las Salis, que son una de las mejores cartas del set 6 para azul, sobre todo para versiones agro. Bella, que comentar de Bella, o sea, es la carta que hace que no esta versión en concreto, sino todas las versiones de azul, y sobre todo las más controleras, estén viendo tanto juego, porque hace que el oponente tenga que pegar el freno de mano, y eso es una pasada. O sea, es una de las adiciones nuevas, es una locura de carta. Si pegas bien los mulligan, puedes llegar a bajarla el 60% de las partidas, más o menos. Es locura. Luego 2 lores para acelerar, los 4 pits para frenar un poco las acciones del rival. Esto lo vamos a usar a nuestro favor para avasallar en lore al rival y clavar pits en momentos críticos de la partida. El Hiram, porque llevamos al final 8 mana dorks, 8 piedras. Los Plutos para evitar que esos mazos morados nos traden. Baymax para curar, ganar lore. Las bestias lo mismo para agilizar el robo y así no perder fuelle, porque esta baraja, una de las cosas que empezó a verse, sobre todo en este mes que llevamos jugando este set, es ese mismo problema, que la baraja, pues si no ve el Hiram, está un poco tocada, está un poco mal.
Sí que es cierto que pues han quitado los Tamatoas, esos 4 Tamatoas de 6 que molaban mucho cuando veías el Hiram, pero llega un momento en el que son una verdadera roca. Entonces, meter esas bestias y esos dogs para mitigar esa falta de sustain y de healing que podía tener la baraja antes, ha hecho que ahora la baraja sea muchísimo más sólida. ¿Y qué más contaros, chicos? Pues los 8 rayos que se están llevando en todas. O sea, esto parece todo mazo plata, parece unas songs. Y, y luego las McDuck, que han cortado una. A mí me gustaba el hecho de que se jugaran 4. Me parece una carta increíble, sobre todo con la baraja, contra las barajas de ítems. Pero no hay hueco. O sea, literalmente el mazo va súper apretado. Y es por eso que pues vemos menos Calhouns, vemos que solo lleva un splash a 2 de Baymax, un splash a 2 de Lawrence, un splash a 2 de Cogsworth, y al final pues tiene que cortar de algo, y en este caso pues ha cortado de la McDuck Manor, pero no la bajaría de 3, o sea, en esta baraja son muy importantes, y más si ves un par y estás acelerando y te ves contra un mazo así controlero que te pega un Big Removal, un Gravios Woes, un Big Repair, algo así, clavas 2 de estas seguidas y tienes la partida. Para seguir comentando un poco el azul plata, tendríamos esta baraja, si me quiere cargar. Aquí tendríamos, sí, la baraja de ítems, ¿vale? Más enfocada a ese combo con el Lucky Dime y demás. Como podemos observar, bueno, esta baraja ha hecho un resultadón, ¿de acuerdo? No es que lo haya querido yo, lo dice la ciencia. Vemos que dejan de ser barajas de ítems tan enfocadas al hard combo y tan optimistas. Vemos que cortan ya los Oswald, que era una carta que mola un montón cuando sale bien, pero hemos visto en muchas ocasiones que no sale tan bien como esperamos. Son 4 cartas no entintables que estamos metiendo y son cartas que al final queremos ver en nuestra mano que estamos mandando al fondo. Teniendo ese Tamatoa de 6 que nos va a agilizar esa bajada de ítems mucho más grandes como son el Lucky Dime, el Workshop, no vamos a tener realmente problemas en castear gratis nuestros objetos. Y no tendríamos que centrarnos tanto en esa insta-win del Tamatoa de 20 y tener un poquito más el mazo enfocado a ser versátil. Como podemos observar, pues tiene los 4 tipos que ya pues tenían un par, ahora vuelven a los 4 de rampeo. Me parece muy interesante porque tus curvas poderosas pues llegan al 4, al 5, al 6. Tenemos 4 Smiths en sustitución de los Oswald, que mola un montón porque al final pues estás metiendo un poco de agro, estás metiendo un segundo bicho que puede caer turno 2 Bella, turno 2 en mí, para controlar esos mazos mucho más agresivos. Tienes unas curvas súper agro que molan un montón. Luego tienes los pits, obviamente, para controlar esa posibilidad de anti-combo. Tú pues bajas tu Tamatoa con tu pit y luego pues loreas Tamatoa, Lucky Dime y te vas. Entonces es una carta que tiene que ir 4 por, chicos, es obligatoria. Igual que el Hiram no tiene ningún tipo de explicación. Lo que sí que tiene un poquito de explicación aquí es el Scrum McDuck. Scrum McDuck es una carta que hemos dejado de ver en la otra versión de azul plata, obviamente, y en muchas versiones de azul rojo ya no se están jugando tanto y están volviendo a la Clan Matalas. Pero en este caso, en esta versión, es muy importante, ya que lo puedes llegar a castear free y te va a diguear por ese Lucky Dime que solo tenemos uno, que hemos vuelto a llevar solo uno, ¿vale? En vez de esos 3 locos que llevábamos antes con el Oswald. Como el formato se está yendo muy a la madre con el plata, decidimos llevar otra vez un par de Cogsworth, una carta muy interesante, tiene Ward, nos da 2 de lore, es un 2-5 y nos permite pues tener vivos esos Smiths, poder hacer trades muy buenos con el Scrooge, con el Pit, con la Bella, y hace que pues no nos puedan reventar ese Tamatoa con solo un Zeus, que tengan que gastar muchos más recursos. Está muy interesante. Es así un poquito más spicy, pero ya estamos viendo que vuelve todo a lo que tenía sentido antes. Hemos dejado de soñar en las listas ganadoras empiezan a ser mucho más abiertas y eso es muy, muy, muy molón.
En este mazo sí que tiene todo el sentido del mundo llevar 4 Tamatoas de los nuevos, 4 Baby Tamatoas, 4 o 5, nada que explicar. 2 de lore, cuando entras recuperas 2, es una bestia. O sea, es probablemente la mejor carta que ha printeado Lorcan en set 7, yo digo que sí. Es súper estúpida de jugar, súper estúpida de jugar en contra, es una barbarie y por eso se está abusando mucho de ella. ¿Qué pasa? Que ya empiezan a aparecer esos mazos más agresivos que intentan ganar directamente estos mazos y este mazo pues se tiene que abrir mucho más porque si juega ítems termina explotando. Al abrirse entran adiciones como el Hades que pues es una locura, o sea, es una locura en este mazo, te permite reventar tamatoas rivales teniendo body, es un 3-6 que al final tradea súper bien, se va de 2 que te ayuda a cerrar partidas. Yo lo veo una adición muy inteligente, muy buena. Y seguimos con 2 tamatoas para terminar lo que son los personajes. 2 tamatoas de 8. Ya vemos que pues, se han cortado un poco el ratio de querer cerrar la partida con ese Big Tamatoa. Me parece muy inteligente, me parece súper inteligente. También cortamos LED de Storms. Llegamos a cortar hasta 3 LED de Storm, manteniendo uno. Porque tiene mucho sentido que si todo el formato es morado o es azul, no mata nada el LED. Ahora mismo todo tiene 3 de culo, lo podemos comprobar. Si le pegas aquí un rayo, un LED de Storm, pues tío, muchas gracias, eres buenísimo. O te hacía falta un robo y encontrar tinta. Entonces, tiene mucho sentido que vayan desapareciendo cartas como esta en mazos que no son tan versátiles pues como un Steelson o cosas así. El Strain sigue siendo una de las cartas más poderosas, ya vemos que tenemos alta cantidad de personajes, entonces podemos mantenerla. Además, casi toda nuestra línea de juego puede cantar esto, al igual que el Zeus. El Zeus es una carta que antes no se jugaban 4 y ahora se han vuelto a ver 4. ¿Por qué? Porque caza esto, casi caza esto, caza el Maui Shark en el Mirror de Control contra azul rojo. Es una carta súper poderosa y ahora se está volviendo a ver por encima del Leadstone, ya que nuestra curva preferente sigue cantándolo y pues somos un mazo de Viking, así que no nos va a costar incluso hardcastearlo. Volvemos a tener las 8 piedras y adicionalmente tenemos 3 ítems más muy chulos para tener un drop 1, para poder hacer Bell o incluso para poder aprovechar al máximo tanto el Hiram como nuestro Lucky Den con ese Tamatoa. El Last Cannon muy chulo, por uno lo vaniseas, eliges un personaje y le das más 3 de Challenger este turno. Y el Shield of Valendel le das, creo que resist más 1 a un personaje vaniseándolo. Entonces, eso pues te da versatilidad. Pero no son los main effects que vamos a querer hacer. Por norma general estos ítems pues los vamos a estallar con el Hiram o cosas así. Tenemos 3 Quill, no llevamos 4 porque, bueno, ahora veréis que los mazos de descarte en este formato se están poniendo las botas. Os lo digo en serio. Porque para llegar a hacer los combos locos de Magic Workshop y llegar a poder hacer muchísima mano, tienes que pasar por perderla toda, hacer doble sinks por todas partes. Y no es como el azul rojo antigua de acciones, sino que ahora sí que te pesan la mano. Entonces los mazos verde de descarte se están poniendo súper fuertes. Entonces se están rebajando un poco el tema del doble ink por aquí. Y luego pues ya 2 Magic Workshop y un Lucky Dime para poder cerrar partidas y poder generar mucho más recursos. La baraja esta es, ya os digo, es el piñón. O sea, ahora mismo es la punta de la pirámide de la cadena alimenticia de Lorcana. Y bueno, pues veremos cómo sigue evolucionando. Sigamos con esto, con otra pedazo de barajota. Azul rojo. Azul rojo se va a la S instantáneamente. Voy a ir cerrando cosas. Pim y boom. Vámonos a azul rojo. En este caso, una Sisu Ice basada en ítems. Esto es una barbaridad. Esto ha quedado segundo en un torneo de $13.000 en premios, ¿vale? El CCS.
Y es una barbarie, o sea, tú cuanto más lo ves, más te gusta. Esto es engineering, es pura ingeniería lorcanera, chicos. ¿Cómo empezó el formato? Pues, como lo dejamos. Había una baraja que era la Season Ice, había una baraja que era la Mago Acciones, que era la de Dinkapan Burn. Eso se fue versionando, se fueron incluso entrelazando entre sí. Y luego volvió al inicio del formato la baraja de ítems, que hizo muy buenos resultados, sobre todo la primera semana del set. ¿Qué pasó con eso? Pues ha pasado que los jugadores de rojo azul han cogido lo mejor de cada idea, y en este caso nos hemos quedado con las dos ideas actualmente poderosas yendo juntas, sin que se solapen, son Season Ice e ítems. ¿Qué ganamos? Pues hemos ganado el Scrooge, que nos va a dar un motor de digueo en la baraja súper potente. Hemos ganado los Sapphire Coil, que hacen que nuestras Sisus sean una barbaridad de buenas, y las Madame Medusa hace que todo muera Sisu, todo muera Medusa. O sea, esa carta es impresionante, sobre todo cuando juntas varias, pegas unos fogonazos a la mesa que dan gusto. Más cositas que hemos añadido: la Great Stone Dragon. La Great Stone Dragon al final nos permite ese doble ink sin penalizarnos la mano. Lo bueno que tiene es que contra mazos de control nos va a venir muy bien. Lo malo que tiene es que contra otro tipo de mazos que no se centran tanto en matarte tus bichos, es una roca. O sea, literalmente es tinta para abajo y ya está. Pero bueno, tenemos esa Fishboard Quill para mitigar eso. Aunque, como podéis ver, solo llevan dos. ¿Por qué solo se llevan dos? Muy sencillo. Pese a llevar una baraja heavy en ítems, seguimos teniendo pues los 8 rampeadores de turno 2, y con eso vamos a llegar a nuestra curva de 4 de Hiram o Scrooge muy rápido. Se echa de menos la How Far, obviamente, pero no cabe todo. La baraja además ha ganado muchísimas no tintables, entonces es muchísimo más peligroso que antes. Y como podéis ver, pues el combo del Tamatoa sigue vigente. Lo tenemos 4 de 6, 2 de 8 y 2 Lucky Dimes en este caso. La baraja es impresionante, no me quiero enrollar mucho más con ella, llevamos mucho rato hablando del azul y prácticamente son las mismas ideas, pese a que esta pues va mucho más al heavy control que la anterior. A mí personalmente me gusta mucho jugar azul-rojo más que azul-plata, pero no sé si esta es la versión que me terminaría de convencer. Sí que es cierto que he probado la Heavy on Items pura, la que empezó a salir en el set, y no es mi estilo de juego. Esta sí que la veo, es que es ingeniería de la NASA, es muy buena. Ya os digo que si queréis probar esto es aberrante lo bueno que tiene esto. Vamos a la siguiente versión de azul rojo. Esta pues es la que ganó ese mismo evento de $13.000. La Sharnado, chicos. O sea, esto es pues, lo que vimos en el set anterior, en el set 6. Vemos que sigue siendo totalmente funcional, que no hay que calentarse mucho la cabeza. Es verdad que pues perdemos esos tamatoas de 8 porque en esta baraja no le sacábamos tanto el value, y los cambiamos por los tamatoas de 6, que son mucho más efectivos en entrada, y en ataque pues vamos a ganar más o menos el mismo lore que ganábamos antes. ¿Es una win con que perdemos? Puede ser, pero al mismo tiempo, si te centras en tener varias wincons abiertas, no terminas de centrarte en una en concreto. Cosas que me mola, que se implementan otra vez las Madame Medusas, se pierden las Maleficent, llevamos pues nuestros 4 Mawishar, nuestros 3 Vida Pirata, el Hideaway para enfrentarnos a esas localizaciones, a ese Lucky Dime enemigo, llevamos 3 Houfar. Básicamente es lo que veíamos antes, cambiando las Maléficas Dragonas por Madame Medusa por una única carta, que es el Sapphire Coil, que hace que nuestras cartas sean muchísimo más poderosas por muchísimo menos. O sea, un entinte hace que un Tamatoas sea cazable con una Sisu, o un Big Tamatoas sea cazable con una Madame Medusa, o sea, con una tinta. O sea, es que, chicos, me parece asombroso. Luego,
pues podemos comprobar que no solo se llevan 4 politos, hemos perdido los Ice Block, obviamente, porque el Sapphire Coil es un Ice Block entintable puesto de esteroides, algo. Pero tenemos la Vitasfera. La Vitasfera era una carta que se splasheaba antes mucho, sí que habían versiones que llevaban 2 o 3, pero la estamos viendo muchísimo más sólida en 3 que antes. ¿Por qué? Porque no tenemos miedo a perderla. Antes era un -1, ahora con ese Tamatoa pequeñito tenemos la posibilidad de meterle ras a nuestro Maui Shark, hacerle un verdadero destrozo al rival y luego curvar el Tamatoa y recuperar un Popsicle y la Vitasfera para volver a hacer el ciclo. Está súper bien, súper interesante. Además, hay muchas barajas que ahora están implementando, ahora lo comentaremos, localizaciones como ya hemos visto antes en la Kiwi, o en rojo morado, que lo veremos más adelante, que se está llevando heavy on locations. Entonces es una carta muy interesante que llevar. Y ya veis, es que no tiene nada que ver, no tiene nada más que comentar. Un Let It Go, un splash muy bonito, las gramatalas pues son mucho mejores aquí que el Scrooge, volvemos al comentario que he hecho antes. Y esto es lo que había antes, pero mejor. Y es lo que hay. Azul, chicos. Azul es el enemigo, ahora mismo. Así que después de esto, sigamos. Vale. Voy a rankear, pese a salirme un poco del guión. Voy a rankear primero por aquí. Y voy a poner esta combinación de colores en el A. Y voy a comentaros un poquito el porqué. Ahora mismo se está jugando mucho una versión amarillo-verde de perros, de Trump. Una baraja mid-range, más tirando a agro, que se dedica a generar mesa y cementerio para poder abusar de las lilos o poder abusar del Big Cherna, que es el 9-9, 3 de lore, una barbarie. Esa baraja es muy interesante y si el formato se hubiera quedado en Heavy on Items, sería una baraja a tener mucho en cuenta, pero visto cómo se está desarrollando el metajuego, yo ahora mismo la tendría aquí, ¿de acuerdo? Más que aquí. Y ahora os explicaré la diferencia de esto. Pero la baraja que quiero comentaros y la baraja que para mí de verdad es importante decir que existe otra vez en esta combinación de colores es esto. Esto, chicos. Resulta que la Lima Limón ha vuelto. Ha vuelto. Esto ha ganado un torneazo. O sea, literalmente. ¿Qué ha pasado? Me preguntaréis. Pues es muy sencillo. Lo que ha pasado es que volvemos a las barajas azules súper empeñadas en bajar value y en generar big tintas para poder hacer sus jugadas, que es lo que estábamos comentando antes, pues jugada de Oswald, jugadas súper vastas. Y esto se las vapulea. Esto se las vapulea. No hay un azul que pueda con esto. O sea, porque antes de que llegue, te ha curvado Diablo Shift, Príncipe, Forgotten, Sudden Chill y has salido por las noticias. Has salido por las noticias. Y es una lástima. O sea, pero es así, es que es así. O sea, esta baraja, ya como podéis observar, no lleva nada de la última expansión. Y prácticamente no lleva nada de la sexta. Si no me equivoco, no lleva ni una carta de la sexta. Es una baraja que lleva siendo la misma desde que se diseñó, desde que apareció en set 4, creo que fue. Lima Limón es súper potente ahora. Lima Limón es una baraja que va a dar mucho que hablar, va a dar muchos problemas a la gente, a no ser que el formato vuelva a rotar a barajas de Big Value con mucho morado y cosas así. Entonces, tenerlo en cuenta, chicos, para los próximos eventos, para Interocio, para la Spring, para los próximos Championships que se van a venir en súper breve. O sea, el mes que viene ya estamos dándole caña a los Championships. Entonces, tened en cuenta que este mazo existe, que este mazo está súper bien posicionado en el meta actualmente, porque le pega unos repasos a lo que se entiende que es el tier S, que da gusto. Y como podéis observar, pues la baraja, hablando de la pela,
no es que sea extremadamente cara como el resto de mazos. Sí es cierto que lleva playset de diablos, las Arieles ahora mismo pues no están muy caras, las Kidas pues sí que son 8-10 euretes, pero es una baraja que es menos de la mitad o menos que un tercio de lo que son las barajas azules actuales y se los está peinando. O sea, mola un montón volver a ver estas cosas y me alegra muchísimo que el juego, lo que es el Lorcana, cicle tanto y cicle tan bien. La verdad es que es un juegazo y lo agradezco un montón. Pero ya os digo, siempre que se hable de que verde amarillo es súper bueno, que sepáis que estamos hablando de esto. La otra versión, la otra baraja, la de los bichos de Trump, pues no he traído una lista, pero bueno, he traído una lista. He traído una lista. ¡Pum! ¿Será? No. Spoiler, chicos, luego. Lástima, lástima. Me hubiera gustado explicaros un poco más in depth, pero bueno, traeremos otro vídeo. Espero traer otro vídeo que trate un poco más de ese tipo de mazo. Pero ya os digo que esto es la clave. Es la clave. Este verde discard, buenísimo, chicos. Muy bueno. Así que lo voy a colocar en el A. Ahora bien, voy a explicaros una cosa rapidito. El tier A y el B, no quiero que se malinterprete, ¿vale? No es que sean peores el uno del otro, con gran diferencia, sino que el A y B son mazos que son muy poderosos, que entre A y B se pelean por quién gana o no, pero los tier A los pongo ahí porque son mucho mejores contra los tier S y son las barajas que consideramos que pueden estar batiendo a esas azules. ¿De acuerdo? Pues sin más dilación, seguimos. Voy a colocaros, hablando de descartes, me voy aquí y voy a traer a la Green Steel y la voy a poner pues en tierra, pero vamos, rapidito. Es más, la pondría aquí. ¿Por qué? Porque Green Steel le pega unas palizas a Lima Limón que no se menea. O sea, la Lima Limón pretende enfrentarse mucho a estos y dodgear totalmente a este señor. Entonces, por eso voy a poner por encima ahora mismo a Green Steel. ¿Y qué comentaros? Ya pues en otros vídeos de Instagram o muchas listas habéis visto nuestras, que pues en este caso yo he hecho muy buenos resultados con el mazo, Mateo también, Luca también lo juega increíble, lo tenemos bastante testeado. Y hemos visto esta lista que hizo top 16 en el torneo de $13.000 y nos parece que es una lista bastante perrona para enseñaros y que veáis un poco de qué va el mazo actualmente. Sí que es cierto que hay en plan variaciones dependiendo del meta al que te vayas a enfrentar, como por ejemplo esta bestia, los morfos sí, los morfos no, pero el core del mazo es muy similar. El Shift Diablo como core card de lo que hay que buscar, adición de esos Smiths para correr un poco más contra esos mazos azules, una carta que además tiene buena fuerza para evitar esos Brawls y esas Sisus al principio de la partida, hasta que no se sete un Sapphire Coil. Luego, pues Úrsulas porque descartan, los Pit porque bloquean. Además, los Pits ahora han ganado muchísimo valor por ese nuevo Pit verde plata, igual que los Smiths, porque tú a algunos mazos, en concreto, pues mazos plata, sobre todo, tú les bajas un Pit, les dejas sin canciones un turno, no te pueden lidiar, por ejemplo, con ese diablo de turno 2 que has hecho, y en turno 4 shifteas al pit grande y ya va a ser súper complicado lidiar con él en concreto, porque al final son 5-5, resist más 1, le va a dar resist a tus Smiths, es una bomba, es una bomba. Además, pues la habilidad de que no se pueden girar personajes para cantar canciones, pues hace de él un bicho muy temible, muy temible. Luego, pues obviamente, pues los Prince John, pieza clave del mazo, igual que esas Úrsulas doble cantadoras, las bestias, pues hay mazos que sí, mazos que no, pero es una carta que me encanta personalmente, porque te hace un tope de curva increíble y te da un montón de sustain para partidas
contra barajas como rojo-morado o azul-rojo, hasta que no se lo quitan, pues pasa a hacer un destrozo. A mí me gusta mucho la adición en este set del Lucifer, que se pueden llevar uno o dos, depende de tu lista, porque a los mazos a los que no le ganas como tan fácil como es a los mazos azules actualmente, te los pelas con el Lucifer, porque los mazos morados ahora mismo no están llevando tantas acciones, están jugando muy heavy en los bichos, entonces el Lucifer les hace un tope de curva que los aplasta. Pues, ¿qué más contaros, chicos? Pues las 12 canciones típicas, luego el We Don't Talk About Bruno para cantarlo con esa bestia, con ese Lucifer y sacarle muchísimo más valor al Prince John, acciones Hipnotice, que al final pues es una carta que también podemos colar en turnos tanto tempranos como en late game para pelar la última cartita del rival. Y luego esas cuevas que las vamos a buscar mucho, aunque en este caso el chico solo llevaba dos, pero las vamos a buscar mucho para defender tanto nuestro Diablo como nuestro Príncipe y Úrsula de esas amenazas rivales y hacer que todas las amenazas de early turns que tienen nuestros rivales pues no sean enfocadas a nuestras power cards. La baraja no la voy a explicar más, o sea, me encanta, la estoy jugando actualmente, es una bomba y orgulloso de que siga siendo lo que ha sido siempre, un mazaco. Entonces, aquí la tenéis, chicos. Más cositas que comentaros. Morado plata. Morado plata es tierra, pero tierra lejos y tierra aquí. O sea, es una bomba. O sea, es una maldita bomba de mazo. Ahora mismo la puedes versionar de diferentes maneras que hacen todas muchísimo daño, tanto a los mazos posicionados en tier S como a los demás mazos del tier AB. Sus culos 3-4 lo hacen súper difícil de pelear. Su variedad de cartas que pueden splashear hace que sea un mazo que, a no ser que hayas jugado con ese mismo jugador o con su grupo de testeo, va a ser muy complejo saber qué líneas te va a seguir más allá de, pues, de un bounce, de aquí cae un dog, no un dog, obvio, o de que puede llevar genio o no genio. Escucha, es que puedes splashear tantas cartas en ese mazo y las listas pueden variar tanto de un día para otro, depende del meta que haya, que lo convierte en un contendiente súper duro actualmente. Vamos a ver una listita rápida. Aquí tenemos un top 8 en el torneo de los $13.000. Nada, escucha. ¿Qué comentaros? Pues sus 12 bichos de 1, sus Kaluns, sus dogs. Esta pues va por los dogs más que a por línea de rabbits o cosas así. Me parece muy inteligente por su parte. Tenemos Mims, Smiths, pues un par de Benjas splasheados para acabar con ese Lucky Dime early y tener que hacer que el otro jugador pues tenga que bajar su Tamato otra vez y volver a hacer cosas. Las Giant Cobras se han vuelto una staple desde que salieron en set 7, es obvio, es pues, la única edición que ha recibido el mazo y vaya edición. Sí que es cierto que hay alguna carta en otras versiones, como es la versión Burn, como la chiquilla de 2 que hace White Rose cuando entra así un oponente tiene algo girado, o la familia Madrigal, cosas así, que se están viendo en mazos de este tipo. Pero en este caso en concreto, más una baraja enfocada al agro mid-range, pues no tan al burn, pues no las estamos viendo. De todos modos, la Giant Cobra ya os digo que va a ser estable por los restos de los restos en este mazo. Igual que las Madame Mim Fox, el Merlin Crab, que igualmente pues están jugando 4 desde el set pasado y pues, siguen jugándose 4, los 4 pit, porque al final es una carta que nos va a dar acceso a la victoria contra mazos pues, muy heavy en canciones, muy heavy en acciones, gracias a esas 8 bounces que llevamos. O sea, recordemos que en set 4, set 5 empezó a aparecer, en set 5 en concreto, apareció la baraja Repeat, que se dedicaba a bajar y a subir ese bicho, y por eso cada día se está haciendo más fuerte este arquetipo. Porque a alguien se le ocurrió que esa combinación estaba rota. Pues ahí lo tenemos, 4. Las White Rose hemos bajado un numerito, está bien,
3 me parece un buen número. Los genios, la mejor carta. Shoutout Domingo, la mejor carta del Lorcana. Al igual que la GOAT, que son nuestros topes de curva. O sea, llevas tope de curva 4, tío. Es una barbaridad. Y los 4 Strength porque es el mejor removal actualmente, que puede cantar la mitad de tu mazo y que va con el snowball que tú estás haciendo. Entonces, además es entintable. ¿Por qué no llevarlo? ¿Por qué no llevarlo? Sí es cierto que si lleváramos la versión de Rabbids en vez de la versión de Dogs, añadiríamos los Zeus para acompañar esos Strength y jugaríamos una baraja mucho más mid-range que esta. Pero yo os digo que actualmente yo creo que como se está quedando el meta, esta, de todas las versiones que podemos encontrar de morado o plata, esta va a ser la mejor opción actualmente. O sea, pero con diferencia. Vale. Ahora bien, esto se va a hacer mucho más corto a partir de aquí. O sea, tenemos los 5 mazos más poderosos con diferencia del juego. Pero, ¡pum! Nos quedan un montón de combinaciones de colores. Pues lo hacemos fácil. Steel Songs. Steel Songs lo considero un tier B actualmente, porque pese a poder ganarle a todos los mazos que hay en tier A y tier B, contra los tier S la lleva muy mal. O sea, ya tiene que ser una baraja que esté súper techeada, de un jugador súper bueno, y le va a costar ganar ese matchup. Le va a costar. Entonces, me parece que es un tier B. Es un tier B sólido. O sea, aquí arriba a todos estos puedes ganarle 50-50 fácilmente. Y al resto de aquí más de lo mismo. Tienes algún matchup peor, un matchup mejor, pero probablemente sea el mejor de los tier B seguro. La gente dice que Steelsongs está muerto. Discrepamos. Solo por ver la cantidad de resultados que está haciendo, pese a que toda la gente pensaba que lo ha ido abandonando por el tema del azul. O sea, ya os digo que no, que bye. Aquí, por ejemplo, tenemos una lista, ¿vale? Top 16 del torneo de los 13K. Tío, es lo que quiero comentaros. Steelson es una baraja súper versátil y con un montón de líneas y de curvas. Si no funciona la actual, pues vamos a cambiarla. O sea, habían desaparecido esas daisies, habían desaparecido esas carreras que le dábamos a los rivales. Vuelven, vuelven, normal. Pues si el formato es azul, pues tendrá que volver el agro. Es más, ahí estoy echando de menos incluso los Piglet. Y que sea esto una baraja, que sea una barbarie de correr. Pero, a título personal, pues que la baraja sea más mid-range y mola. A mí los mazos agro pues no me gustan. Sí que es cierto que lo echo de menos, viendo que pues lleva cartas enfocadas a esa agresión. Pero bueno. Cosas que vemos, los trovadores pues es una Úrsula nueva, mejorada, muy chula. Además es aliado. Es importante que sea aliado, igual que nuestros Enmis y creo que nuestra Daisy. ¿Por qué es importante esto? Por la Bianca. O sea, me voy a obviar la Ariel, el Gastón, el Lorenz, los Pit, eso lo sabéis, la Rapunzel, la mejor carta del juego en el set anterior. Miss Bianca se resta 2 de coste de tinta si tienes un aliado, ¿vale? Entonces puede hacer de tope de curva en turno 4 muy bien. Es un 5-5 que es muy difícil de pelear para muchos mazos y nos va a cantar pues todas las canciones del mazo. Entonces, poderosísima. Y de real tope de curva, una Cinderella de 7 que nos va a servir tanto tope de curva como para shiftearla si nuestra Cinderella, Dios quiera, sigue viva. Es probablemente la carta más tóxica del mazo. Es una carta problemática, pero como cae tan tarde y cae tan difícil, pues hombre. Y ya os digo, ahora pues los mazos azules tienen muchas más herramientas para eliminarla, sobre todo azul-rojo, que es contra el mazo contra el que esto pues va horrible. Pero adicionando esas daisies, adicionando esas Miss Biancas, manteniendo esa Cinderella,
le podemos pelear y ya hemos visto pues que este señor ha conseguido manejarse. También vemos que la línea de canciones ha cambiado un poco con respecto a la anterior que teníamos. Seguimos llevando los 8 rayos. Hemos metido Bare Necessities de nuevo, cosa muy interesante, pero hace su papel. Tú haces Cinderella de 1 y en turno 2 le pegas el Bare Necessities a un azul y le quitas el rampeo, le quitas la raspa, le quitas cosas así y le vas a hacer polvo. Luego el World Greatest, porque es literalmente un insta removal contra los Tamatoas. Y 4 Zeus, porque tenemos literalmente 5 Úrsulas actualmente que cantan este Zeus en turno 2. Los 4 Holy Wars, obviamente. Y algo muy interesante es lo de la Neverland. En plan, por 1, una localización con 4 de culo que se va de 1. Vanilla. Es muy interesante porque al final es un drop 1 entintable que tienes, que si no juegas contra morado, pues va a estar ahí y va a hacer su trabajo, que es sacarte desde turno 1 que 2, 3, 4 de lore. Entonces, míralo. Aquí lo tenéis, chicos. ¿Stilson está muerto? No creo. Mazaco. Rojo morado. Rojo morado. Ya habéis visto que esto no deja de existir. O sea, y ahora lo pongo aquí y probablemente el mes que viene suba. Porque rojo morado es una combinación de colores que tiene una virtud. Y es que va con el meta. Al principio de todos los sets, a no ser que rojo morado pues le saquen una aberración de cartas, es un mazo que queda destituido del primer puesto. O sea, le echan a palos. Todos los novatos le pegan. Pero resulta que su combinación de colores es muy poderosa y tiene un abanico de cartas y de estrategias muy amplio para poder acabar con los mazos meta. Y eso es lo que lo hace tan poderoso y hace que siempre esté arriba. Ahora tiene un problema, y es que los mazos azules han ganado a Bella. Entonces el Flynn Rider, la curva de Flynn Rider ya no es nada efectiva contra ellos, o muy poco efectiva. ¿Qué pasa? Que hemos pasado a pues, versiones mucho más agresivas o mucho más peculiares, como es la baraja de domingo de Mileo, e incluso pues, las listas que más están viendo y las que más resultados están haciendo son literalmente pues, listas con 12, 15 locations para palizar al resto de mazos y pues intentar pelear a las barajas azules. A mí me parece muy interesante, es un mazo que no creo que vaya a bajar nunca de esta posición. Primero o segundo en tier medio alto, siempre, porque es una combinación de colores demasiado poderosa para dejarla pasar. No contentos con ello, vamos a seguir con otra combinación de morado, porque ahora pues, va a haber mucho de esto. Morado verde. Morado verde, la versión más agresiva ha perdido muchísimo con la Bella, con la vuelta a la popularidad de mazos como Green Steel, como Lemon Lime, porque pierden fuelle muy rápido. ¿Qué vemos? ¿Qué ha podido pasar aquí? Pues que la baraja ha transicionado a otro tipo de baraja muy distinta. Sí que es cierto que sigue siendo viable jugar la versión midrange o la versión midrange agro, de todo bichos y a correr, pero la baraja ha evolucionado y hemos creído que deberíamos de traeros esta lista. Una baraja morado-verde de descarte que es un piñón. O sea, esta baraja sí que es cierto que contra ciertos mazos A y ciertos mazos B va bastante mal. Gana un poquito ese puesto a poder batir a los mazos azules con esos descartes. Tienes pues 10 turnos 1 muy poderosos, el Diablo por la información, el Diablo 0-1 porque no se va a morir sin que te dé beneficio, y el Chernabog pues sabemos que es muy buena carta. Vemos que de T2 metemos el Diablo evasivo Challenger. Eso va a hacer que nuestra línea de Diablo vaya a ocurrir prácticamente siempre que veamos el Diablo de 3, el Diablo Floodborn. Y aparte pues es una carta muy molesta para los mazos como Kiwi, como Azul Plata. Gastar un removal en eso es bastante duro. La Úrsula, obviamente, por tema de descartes,
la Madame Mim, vemos que no tiene Fox, o sea, que solo tiene Fox, que no tiene Snakes, pero tiene sentido. Al final, pues tu curva de early nada te la quieres subir, salvo esto, y esto te lo sube esto. Al final, pues se desplaza morado sobre todo por tener más diablo, por tener la posibilidad de tener esto, para cantarlo con esto. Pero no quieres, no es una bones, ¿sabes? Como tal. 3 merlines para poder abusar de ese diablo, ese cherna, visto que además pues las barajas están ganando muchísima presión en el tema de localizaciones, pues tienes que llevar cosas como esta, como el Kriki, para poder mitigarlas. Genio al final pues sigue siendo una carta morada súper imprescindible en este tipo de mazos, al igual que Elsa, que al ser un mazo mid-range y que pueda ser un mazo, o sea, y dada a la nueva popularidad otra vez de los mazos de Diablo, como son Lemon Lime y son Green Steel, pues este mazo lo único que tiene es esa sufrida partida, ese sufrido matchup contra el Mirror, que pues solo puedes lidiar con Diablo, con la Elsa, con el genio, si el otro se gira, o con ese Modern No Best, pero no lo estás llegando a matar, lo estás devolviendo a la mano, sabes que va a volver, complicado. Vemos que pues tiene sus 7 hechizos de descarte, que son los 4 Swing Chill, los hipnotice, lleva 4 Widow Toll, que los podemos contar con Krikri o con Elsa, las librerías para ganar Sustain, y ese Friends que con la doble Úrsula es una barbaridad también. Esto me lo han jugado, chicos, esto tenéis que probarlo en vuestros grupos de testeo, en vuestros locals, os animo a que lo probéis porque es una bestia, esto es una bestia. ¿Y qué más deciros? Pues tenemos Blurpel en B, es un mazo que cambia poco, pero lo que cambia hace que la baraja sea muy buena. No voy a enseñar una lista, pero ya os digo que es set 6 con 4 ADs, básicamente, y con 4 localizaciones, y es una baraja de abusar los turnos 4 en turno 3 y meter muchísimo value. Eso sí, se nota cuando un jugador de Blurpel es bueno. Entonces, si estáis enfocados a jugar esta baraja, que sepáis que podéis ganar al meta actual, pero tiene que ser con muchísimo trabajo, con mucho esfuerzo, chicos. Otra baraja que vamos a poner en tier B, y esta va a ser la última, va a ser Blue Green. Esto tiene dos vertientes, que es la kiwi azul-verde y la baraja típica de musas, más controlera y demás. Ambas han ganado cartas, pues el shift universal del Baymax es bastante pasote. Hemos ganado el Inhazer, mantenemos pues las curvas estas que teníamos de poder hacer Clarabel con esas subidas a la mano absurdas para recuperar un montón de... O sea, las partidas de este mazo son súper caóticas y eso mola mucho, pero no creo que esté ahora mismo a ese nivel para competir. También es cierto que es un mazo que muy poca gente está trabajando en él. Y yo os animo a que lo hagáis, porque es un mazo súper entretenido de jugar, sobre todo para vuestros local, para vuestras ligas, y darle un chance, porque quien rompa esto se hace famoso. Porque yo estoy seguro, el equipo no, el equipo me dice que yo estoy loco, pero yo estoy seguro que esto se puede romper. Y quien lo rompa, se va a irse a la luna. Con esto, seguimos. ¿Qué tenemos por aquí? Una hiperagro. ¿Dónde está la hiperagro? Mucha gente pensaría que aquí, pues no. Error, la bella es un destrozo, es abusiva, es increíble. Todo esto le pega unas palizas a hiperagro, así que ¡pum! Se va aquí. Es tier C para mi gusto, chicos. O sea, todos los mazos llevan steel, le pegan un repaso con el steel a la hiperagro. Todos los mazos, si no llevan steel, llevan bellas. Si no llevan bellas, llevan morado, que le pega una paliza a hiperagro. O sea, ¿por qué jugarías hiperagro? Yo entiendo que es un mazo muy, muy fácil de jugar, muy cómodo de jugar. En plan, de jugar, no me refiero a que sea fácil las líneas, sino que cualquiera puede girar bichos y irse de lore. Sí que es cierto que hay gente que le explota más y le da más al coco para ganar con este tipo de barajas, pero ya te digo que si quieres mejorar en el juego, en vez de irte a una hiperagro de estos colores, métete en esto, tío.
Esto puede ser una baraja agro, una baraja super burnea, y le pega un repaso a todo esto. No cojas esto, no te hagas daño a ti mismo, no le hagas daño a los demás. Esto es el crack, esto no. Es malo, chicos, por favor. No hagáis esto, y no me lo hagáis a mí. Que luego, pues me siento mal. Es que no, de verdad. Bueno, dejando las coñas, chicos, volviendo otra vez a todo este tema. Vamos a el mazo. El mazo que todo el mundo habla. El mazo que todo el mundo quiere que sea meta. Rojo plata. Esto no hay quien lo coja. Yo la he jugado en contra, la he visto jugar. Tío, le falta un set. O sea, le falta un toquecico en la sartén, ¿sabes? Unas especias. Le faltan cartas, tío. Para que esto sea bueno de verdad. Le falta cartón, le falta sustain. Claro, no puedes abusar de la bestia porque no hay ningún shift de bestia que te lo agilice. No puedes llevar morfos. En turno 5 quieres que lleguen otras cosas. Tienes la Mulanes no te dan value. El Musu no te da value, te dan lore. Sí. Pero tienes que jugar Whole New World. El Whole New World pues ahora mismo es súper peligroso. No sé. Además pues tiene ese factor negativo que todas sus cartas core, o prácticamente todas sus cartas core, de los combos y de las sinergias que quieres hacer súper buenas, son no intintables. Es que le falta, tíos. Le falta, sí. Le falta un montón. Y me da rabia, porque me gustaría ponerlo aquí, que todo el formato tuviera que dar vueltas por la nueva baraja que compite, pero no. Pero no. Así que lo voy a poner aquí. Rojo-verde. Rojo-verde de acciones es muy interesante. Es una baraja que mola mucho jugar. Que mola mucho jugar en contra. Que es muy divertida. Pero no llega a ser meta. Y luego la baraja rojo-verde de piratas o la rojo-verde de Queen es lo mismo que decía con la rojo-plata. Le faltan cartas. Es un arquetipo que eventualmente será bueno, o espero que sea bueno, pero que actualmente le falta ese algo. Le falta ese poder robar más, pero claro, si dependes del diablo, que es una carta que roba, tienes que meter muchas acciones. ¿Qué acciones metes? Pues no hay tantas tan poderosas porque no son canciones, son acciones normales. Por donde tiras, etc, etc, etc. Hay algún combo muy interesante con esta baraja, con el Robin Sharpshooter y el Tiger de la sexta. Ya se vio algo en el set 6, pero no deja de ser un mazo meme pues para jugar en la liga y disfrutarlo. Amarillo-rojo. Amarillo-rojo, pues si se refirieran a el mazo de la location y los cochecitos, es bastante malo. Mola mucho jugarlo, pues eso, en una liga o cosas así, es súper divertido, pero pues, no es un mazo competitivo, pues por el mismo problema que tiene la rojo-plata, que todas sus cartas core del mazo son no entintables, que te obliga a llevar cartas bastante malas para tener acceso a cartas muy buenas como es una Rapunzel o cosas así, para tener un poco de sustain, para no ahogarte contigo mismo. Y luego la Mufasa. La Mufasa es un mazo que puede pelear, pero que ahora mismo se ve en condiciones bastante negativas contra, sobre todo azul rojo, contra Stilson que sigue por aquí, contra estos mazos de descarte le hacen un destrozo porque en lo que él genera juego, pues nosotros le vamos a pegar una paliza. Entonces, sigue siendo un mazo poderoso que en cuanto pille un poco de fuelle y le saquen dos bichos buenos, nos va a explotar a todos, pero actualmente pues está por aquí, es más, estará por aquí. Y azul amarillo, pues juega a Dálmatas, tío. Juega a Dálmatas. Disfruta tu liga jugando 101 Dálmatas, que están muy interesantes, que tienen muy buenas sinergias, pero no dejan de ser un mazo pues para echar el rato, para jugar tu liguilla y ya está. Y nada, chicos, con esto yo termino, con esto me voy a despedir. Me lo he pasado muy bien haciendo el vídeo. Os deseo siempre lo mejor desde el equipo de Lucky Gamers. Y nada, cualquier duda que tengáis de
de los mazos o de listas o de lo que sea, ya sabéis que tenéis pues toda la información que vamos recopilando tanto en Twitter como en Instagram. Y si no, pues nos preguntáis directamente por WhatsApp, por Insta, a Lucky Dimers y estaremos encantados de responderos. Así que chicos, me despido aquí, un abrazo y hasta el siguiente vídeo.